55. ¿Hay alguien en el mix, saben? Porque no sé. Perdón. ¿Me dijeron que sí? Lo del mix. ¿Sí, no? ¿Sí? Pues ya, listo. Perfecto. Bueno, ahí nos toca ver, o les tocaba ver en realidad con el doctor Mafia, eh, ley de trasplantes. ¿Sí? Así que en el transcurso de la clase vamos a tratar de ver este tema. Yo traje algunos ejemplos para que vean qué se hace hoy en día, eh, por lo menos en este país, ¿sí? Así que espero que eso les sirva, porque yo cuando me gradué, o cuando me recibí, no tenía ni la más pálida idea de cómo era un protocolo, cuáles eran los procedimientos que se tenían que hacer o qué teníamos que hacer para, para efectivizar y que se active el protocolo de trasplantes, ¿sí? Más allá de haber trabajado durante la carrera o sea, para la morgue, que nos encargábamos solamente de una parte, ¿sí? De los trasplantes con la gente del INCUCAI, eran solamente eh, los fallecidos con criterio de muerte encefálica. ¿Sí? Ahora vamos a ver que no solamente los que tienen muerte encefálica pueden llegar a donar los órganos. Bueno, arrancamos. El marco legal de esta ley viene de la década del 50, ¿sí? A partir de la década del 50 hasta el 2018 se fueron creando, ¿sí? Se fueron modificando y se fueron derogando varias leyes, ¿sí? En 1958 se realiza o se lleva a cabo un decreto donde se forma el Banco de Tejidos y el Banco de Órganos. En el 77, ¿sí? Mediante la ley 21.541, se forma el CUCAI, que era un centro, ¿sí? de trasplantes. En el 90 se denomina o se forma en ese año el INCUCAI, y a partir del 93 deroga todas las leyes anteriores, así que se fueron redactando y se fueron cumplimentando en el territorio nacional para formar la ley que conocíamos antes de que se realice o se lleve a cabo la ley Justina, ¿sí? Que es la ley 24.193, que algunos artículos todavía están vigentes. Después, en el 2005 llegamos hasta el donante presunto. En el 2009 se forma el Instituto de Trasplantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y llegado el 2018 es donde se escribe, en realidad se lleva a cabo la ley Justina, ¿sí? La ley que hoy en día es la que nos rige, ¿sí? En todo el territorio nacional, que es la ley 27.447. Ahora, ¿de qué nos habla las leyes de trasplantes o específicamente en esta ley? Básicamente, lo que nosotros tenemos que saber es que el trasplante se va a llevar a cabo cuando estén agotados todos los recursos, ¿sí? El trasplante es el último recurso que se debería llevar para poder salvar la funcionalidad, ¿sí? De ese cuerpo, de ese sistema o de ese órgano, ¿sí? Entonces, agotado el tratamiento, recién ahí es candidato a. ¿Qué otra de las cosas enmarca esta ley? Habla de las disposiciones generales sobre los servicios y los establecimientos para que se lleven a cabo los trasplantes y quiénes están autorizados a llevarlos a cabo, ¿sí? ¿Cuál es el ente regulador? Etcétera, etcétera, ¿sí? También nos va a marcar los requisitos y la información que tienen que tener o deben tener los donantes y los receptores. Habla de los criterios de certificaciones de fallecimiento, tanto por paro cardiorrespiratorio como por los criterios de muerte encefálica, y también, en última instancia, tenemos que conocer, y nos marca la ley, las prohibiciones, las penalidades y las sanciones, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que también saber que existe un sistema de procuración de órganos y tejidos. Este sistema de procuración va a ser el encargado de qué? De la detección, la identificación, de llevar a cabo los criterios, en realidad el diagnóstico de muerte, la evaluación, la certificación, ¿sí?
llevar a cabo el consentimiento para que se pueda llevar a cabo el trasplante, el mantenimiento, ¿sí? Del cuerpo y del receptor, y la coordinación, obviamente, entre las distintas entidades que lleven a cabo el trasplante, ¿sí? Entonces tenemos que la procuración de órganos lo podemos llevar adelante tanto por un potencial donante, ¿sí? O un potencial receptor. Entonces, ¿cuál va a ser específicamente o en norma general la función que tiene el servicio o la procuración de órganos y tejidos que nosotros tenemos en nuestro territorio nacional? ¿Sí? Es la búsqueda, la mantención y la identificación de los potenciales. ¿Qué potenciales? De los potenciales donantes y de los potenciales receptores. Bien. Ahora, para hablar de ley de trasplantes tenemos que tener en cuenta que existen varios criterios, por lo menos enmarca o desarrolla varios criterios. Por un lado tenemos los criterios legales y por el otro lado tenemos los criterios médicos. Cuando hablamos de criterios legales, vamos a estar hablando de la seguridad, ¿sí? De la voluntariedad que tiene o sea, que tiene este trasplante o esta donación, que puede ser, ahora vamos a ver que hay diferentes según el tiempo que se fue desarrollando o cómo se fue modificando. Vamos a ver que la primera ley nos habla, o en su artículo 19 nos habla de una cosa, después se modifica con el artículo 19 bis, y por último vamos a tener el artículo 19 ter, que termina dando un cierre a los posibles donantes, o la voluntariedad de los posibles donantes, ¿sí? Además de hablar del consentimiento y de la seguridad. Y por el otro lado tenemos los criterios o los factores médicos que enmarca esta ley. Por un lado son los médicos los que tienen que certificar o pueden dar el diagnóstico de la muerte, básicamente, ¿sí? Tanto de muerte encefálica o muerte con criterios, bajo criterios neurológicos, como criterio de muerte general, ¿sí? Y para que se lleven a cabo el diagnóstico tanto de la muerte por paro cardiorrespiratorio, por llamarlo de alguna manera, se tiene que constatar los signos de fallecimiento, ¿sí? Para hablar de diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos, también, ¿sí? El médico tiene que llevar adelante medios físicos, ¿sí? O en realidad medios técnicos, y también un examen clínico, ¿sí? Es por eso que estamos hablando de que existen dos tipos de criterios, legales y médicos. Cerró la puerta. Entonces, en el artículo 1, ¿sí? de la ley habla de que la ablación de órganos y tejidos para su implantación de cadáveres humanos a seres humanos, ¿sí? Entre los seres humanos se rigen por las disposiciones de esta ley en todo el territorio de la República, ¿sí? También de las progenitoras hematopoyéticas y de los senotrasplantes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo pongo? Antes de empezar a hablar de qué es un trasplante o qué tipo de trasplantes hay, es porque tenemos que entender que los órganos que pueden ser trasplantados pueden ser que se pueden dar entre seres humanos o no, ¿sí? Es cuando enmarca el senotrasplante. También tenemos que conocer que por la ley Justina y etapas previas, porque en la ley Justina lo nombra, pero ya estaba impuesto o estaba llevado al marco legal desde leyes previas, como vimos al comienzo de la clase. Sí que existe un ente regulador, y este ente regulador actual es el INCUCAI, ¿sí? Que es el Instituto Nacional Central Único de Coordinación de Ablación e Implante de Órganos. Ahora, si agarramos un diccionario, ¿sí? Más que nada un diccionario médico, y buscamos qué se entiende por trasplante, nos va a llevar a que es un procedimiento quirúrgico por el cual se implanta un tejido o un órgano proveniente de un donante cadavérico o vivo, ahora vamos a ver qué quiere decir cada cosa, en un receptor vivo. ¿Con qué? Con el fin de desarrollar funciones semejantes a las que cumplía en el tejido o órgano suplantado. Es decir, yo implanto un riñón para que funcione y suplante el riñón dañado. Y vamos a ver que pueden coexistir más adelante, ¿sí? Un riñón trasplantado con los riñones de las personas, ¿sí? O del receptor.
Así es que los trasplantes se pueden clasificar según diferentes criterios, ¿sí? Según el destino del órgano, los trasplantes pueden ser ortotópicos o heterotópicos. Los ortotópicos es cuando se reemplaza el órgano enfermo por otro sano. ¿Sí? Yo saco un riñón y pongo un riñón nuevo. Y el heterotópico es cuando se implanta un órgano sano a el enfermo para que supla su función. Así es que, bueno, les puse estas dos imágenes para que puedan ver un trasplante heterotópico y homotópico. ¿Sí? Fíjense que en la imagen de la izquierda de la pantalla lo que se hizo fue sacar el corazón dañado y se implantó uno nuevo en el receptor. ¿Sí? Fíjense cómo se ligan cada uno de los vasos. Acá tenemos la vena cava superior, la inferior, ¿sí? Y la aorta, ¿sí? La aorta ascendente, el callado de la aorta, con los tres vasos que emergen de ella, y el tronco de la pulmonar. Y en la cara posterior, obviamente, tendríamos los vasos que llegan a la aurícula izquierda. Y en el lado derecho de la pantalla, ven cómo se hacen las anastomosis vasculares. ¿Por qué? Porque directamente se implanta el corazón sano al lado, ¿sí? O en relación a el tejido que estaba dañado. ¿Queda claro esto? Como Sí, para queda claro. continuar. Bien, perfecto. Después existen otros criterios de clasificación. ¿Sí? Por ejemplo, la vascularización del órgano. Y no hablo de irrigación o de drenaje, sino que hablo de vascularización en términos generales, hablando tanto de la irrigación arterial como del drenaje venoso y básicamente de esas dos cosas, ¿sí? Porque el drenaje linfático no nos va a importar demasiado, porque recuerden que las personas trasplantadas tienen que estar inmuno- inmunodeprimidos, ¿sí? El resto de su vida. Entonces, según el criterio de vascularización, lo podemos clasificar en homovital y homoplástico. El lomo vital es el implante de órganos ricamente vascularizados, como por ejemplo, pues, el órgano que les dije antes, el riñón, es un órgano que está muy, muy vascularizado. Recordemos que es un órgano que está segmentado y eso lo condiciona a, ¿sí? En este caso, a que esté ricamente vascularizado. Y por el otro lado tenemos el homoplástico, es el implante del tejido no vascularizado, como por ejemplo la córnea. Y esto es muy importante, ¿sí? Porque cuando hablemos de pacientes que hayan fallecido, ¿sí? Y que no tengan el corazón latiente, es decir, que hayan fallecido un paro cardiorrespiratorio, los órganos, ¿sí? O los tejidos que nos van a servir van a ser los homoplásticos, ¿sí? Los que estén pobremente vascularizados o directamente no estén vascularizados. Mientras si tenemos un potencial donante a corazón batiente, ¿sí? Podemos trasplantar los dos, ¿sí? El lomo vital y el homoplástico. Y según la especie y el género del donante, ¿sí? Es la última clasificación, que puede ser homólogo, que es el implante de órganos o tejidos de la misma especie y género, es decir, un humano dona un órgano y se lo implanta a otro humano. Y después puede ser heterólogo, ¿sí? O que, como lo habíamos dicho en una de las primeras diapositivas, el senotrasplante, que es el implante de órganos o tejidos de individuos de diferente especie y género. ¿Sí? Como por ejemplo, hacer un trasplante de válvulas cardíacas de cerdo a un corazón humano. ¿Sí? Bien. Y hasta acá yo les nombré en varias oportunidades dos tipos de fallecimiento. Uno que era el fallecimiento por paro cardiorrespiratorio y otro que era la muerte o el fallecimiento bajo los criterios neurológicos. Y ahora vamos a hablar un poquito de estos últimos. O sea, primero tenemos que definir qué es la muerte, que es una definición que van a ver en mayor profundidad, si así lo quieren ver, ¿sí?
Cuando empiecen a ver lesiones, cuando vean tanatología, fenómenos cadavéricos, ¿sí? Ahí van a ver, o van a estudiar en mayor profundidad cuáles son todos los fenómenos y cuál es el proceso de muerte. Pero, por lo menos en esta clase, yo les tengo que traer sí o sí la definición para poder después profundizar un poquito más en la definición de muerte encefálica o la definición de fallecimiento bajo criterios neurológicos. Entonces, definimos como muerte al proceso desencadenado, ¿sí?, por el cese definitivo e irreversible de la función cardiovascular, respiratoria y nerviosa. Eh, y la muerte encefálica o la muerte bajo criterios neurológicos es el estado no funcional permanente del encéfalo, incompatible con la sobrevida somática sin soporte artificial. Es decir, que el paciente no tiene que estar ventilado, ¿sí?, determinado por lesiones encefálicas difusas de tipo estructural que destruyen los hemisferios cerebrales, el tronco y el cerebelo. ¿Qué nos da esta definición? Nos da un aspecto anatómico, un aspecto fisiológico y un aspecto evolutivo, ¿sí? Entonces, fíjense que ya por los años 1800, ¿sí?, el doctor Villat define a la muerte como la detención funcional del sistema nervioso, ¿sí?, de la circulación, de la respiración y de la temperatura corporal, ¿sí? Esta definición seguramente la van a volver a tocar cuando vean, insisto, fenómenos cadavéricos. En 1900, ¿sí?, en 1902, el doctor Harvey, ¿lo conocen? ¿Saben quién fue Harvey? ¿O qué estudió Harvey? No. ¿No? Él No, es los primeros que nos brinda la irrigación, nos brinda básicamente los sistemas de irrigación, o estudia los sistemas de irrigación, y específicamente el del corazón, ¿sí? Este tipo, ya en 1902, describe un cuadro clínico compatible con muerte cerebral, ¿sí? Y lo describe como un paciente con un síndrome de hipertensión, lo describe en un paciente de hipertensión endocraniana después de haber sufrido un paro cardiorrespiratorio y cuyo corazón siguió latiendo por 23 horas. ¿Qué piensan que pasó en este caso? ¿Por qué él describe la muerte encefálica con un paciente que tiene una hipertensión endocraniana posterior a un paro cardiorrespiratorio? ¿Qué pudo haber pasado en esa cabeza, en ese encéfalo? ¿Qué pasa cuando hay una parada cardíaca? Compresión del tronco, ¿no? hipoxia. Una hipoxia, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando el cerebro se somete por un periodo prolongado de hipoxia? Isquemia, necrosis. Isquemia, necrosis claramente, y con ello, ¿qué pasa? Edema, si hay inflamación. Cuando hay edema, las estructuras encefálicas se pueden llegar a herniar y pueden llegar a comprimir diferentes estructuras del neuroeje, ¿sí? Y según qué parte comprima, vamos a tener diferente clínica. Bueno, este doctor describe, por ejemplo, ¿sí?, puede haber sido una herniación temporal o una herniación del umbus que comprima posteriormente el tronco del encéfalo y posteriormente eh, haya tenido una muerte encefálica, ¿sí? Llegado ya a los 1960, 1970, se realiza una asamblea médica mundial donde se lleva a cabo la declaración de Sydney. En esta declaración se tratan varios aspectos, pero lo más importante o lo que nos interesa para esta clase es que se modifica el concepto de muerte, ¿sí? Y suma, ¿sí?, o redefine, mejor dicho, lo que se conocía o lo que se conoce como, actualmente como coma irreversible, sino un nuevo criterio de muerte. Y actualmente, o por lo menos lo que está descrito en nuestros protocolos a nivel de la ciudad de Buenos Aires, es que se pueden tomar diferentes aspectos, dentro de ellos enmarcados en los criterios de Harvard, ¿sí? En la declaración de Sydney, ¿sí?, se habló de la determinación, o sea, de la muerte, momento de muerte. En la mayoría de los países se dice que es responsabilidad del médico y así debe seguir siendo.
Por lo general, el médico puede determinar, sin ayuda especial, la muerte de una persona utilizando los medios clásicos conocidos por todo médico. ¿Qué quiere decir? O sea, que nosotros debemos reconocer cuáles son los signos de fallecimiento, ¿sí? Los signos que demuestran a una persona fallecida. Y tiene que ser tarea del médico poder reconocerlo, y la responsabilidad tiene que ser del médico. Uno de los criterios, por ejemplo, que se utilizan, ¿sí? Criterios técnicos, es esto que estamos viendo acá, que es un electroencefalograma, en el cual vemos un trazado plano, ¿sí? Que nos quiere decir que no hay actividad encefálica. Y así llegamos que la muerte encefálica, o la definición de muerte encefálica, la tomamos como si fuese, en realidad es la muerte real del individuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el cese definitivo e irreversible de las funciones del encéfalo. ¿Y cómo se lleva al diagnóstico de muerte encefálica? Se debe realizar un examen clínico y un examen técnico, ¿sí? Por diferentes criterios que vamos a ver más adelante. Puede ser por un electroencefalograma, como les mostré anteriormente, que tiene que ser el trazado plano. Puede ser por potenciales evocados. Puede ser por insonación, para hacer una ecografía transcraneal, ¿sí? Donde no se vea una circulación, ¿sí? Lo que tiene cuando se realiza, esto ya nos estamos metiendo muy dentro del protocolo, pero cuando se realiza una ecografía transcraneal, ¿sí? Para la declaración de muerte encefálica, como es un estudio que es operador dependiente, se tiene que volver a repetir a la media hora, ¿sí? Para volver a constatar que no haya flujo sanguíneo encefálico, ¿sí? Que no haya flujo sanguíneo cerebral. Esperen un segundito que cierro la ventana porque si no, la batucada nos va a estrés. Ahora, ¿existen exclusiones cuando hablamos de muerte encefálica? Sí, claramente. Por ejemplo, el estado vegetativo persistente es una exclusión, ¿sí? El síndrome de cautiverio o enclaustramiento es otra de las exclusiones. El estado de mínima conciencia o el mutismo akinético. Ahora, la ley 24.193, en el artículo 23, ¿sí? Dice que una persona se considera fallecida cuando persiste de forma ininterrumpida y acumulativa durante 6 horas como mínimo los siguientes signos que se describen a continuación, ¿sí? Ausencia de respiración espontánea, ausencia de reflejos cefálicos y constatación de pupilas fijas no reactivas, ausencia de actividad encefálica corroborada por medios técnicos e instrumentales, que era lo que estábamos hablando recién. Fíjense que está dada por una constatación clínica, ¿sí? Clínica semiológica, como la ausencia de la respiración. O sea, yo tengo que ver al paciente que no esté ventilando y le tengo que corroborar los reflejos, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles se pueden corroborar. Dentro de esta misma ley, en el artículo 24, dice que el fallecimiento de muerte encefálica, ¿sí? O la muerte bajo criterios neurológicos, tiene que estar constatado por 2 médicos, ¿sí? Uno de ellos tiene que ser neurólogo o neurocirujano, y ninguno debe ser el médico tratante ni integrar los equipos de ablación de implante, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, para hacer la declaración de muerte encefálica, tiene que ser por lo menos un neurólogo o un neurocirujano. Y ninguno de los dos tiene que ser un médico que integre el equipo de ablación, que integre el equipo del INCUCAI. Y ni tampoco tiene que ser el último médico que asistió al paciente, ¿sí? En la enfermedad. ¿Y cuándo tomo la hora de fallecimiento? Porque el paciente va a estar ventilado, va a estar ahí, ¿sí? Se supone que el resto de los órganos le están funcionando o le deberían funcionar como corresponde. A ver, y yo lo tengo que declarar muerto, esa persona tiene que estar fallecida, en realidad está fallecida, ¿sí? Entonces, la hora de fallecimiento, la constatación de fallecimiento, va a ser
cuando se realice la primer constatación de los signos de muerte, ¿sí? De los signos de muerte encefálica o de muerte bajo criterios neurológicos. Ya en la ley actual, en la ley 27.447, ¿sí? Nos marca, o en el artículo 1, nos habla del objetivo del objeto, ¿sí? de la ley, que dice que la presente ley tiene por objeto regular las actividades vinculadas a la obtención y a la utilización de órganos, de tejidos y células de origen humano en todo el territorio de la República Argentina, incluyendo la investigación, la promoción, la preparación, la distribución, el trasplante y el seguimiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el servicio de trasplantes tiene que regir, ¿sí? Y tiene que regular en todo el territorio nacional. Y el artículo 31 nos habla de los requisitos que una persona tiene que tener para ser donador, ¿sí? En realidad, ¿cuáles son las manifestaciones? Es decir, que toda persona capaz, mayor de 18 años, puede, de forma expresa, manifestar la voluntad, tanto negativa, o sea, la negativa a la donación, o la afirmativa a la donación de órganos y tejidos del propio cuerpo. O sea, yo puedo decidir de manera voluntaria si dono o no dono, ¿sí? Pero tiene que estar de manera expresa. En el inciso B habla de restringir de un modo específico la voluntad afirmativa de donación de determinados órganos y tejidos. Por ejemplo, ¿de qué nos habla el inciso B? Básicamente yo quiero donar mi corazón, la piel, las córneas, etcétera, etcétera, pero por ejemplo, como fumo hace 10 años, mis pulmones no los quiero donar, entonces restringo, ¿sí? La donación de pulmones. ¿Se entiende? Bien, el inciso C nos habla o básicamente dice que condicionar la finalidad de la voluntad afirmativa de la donación a algunos, ¿sí? De los fines previstos en esta ley, el implante de los seres humanos vivos con fines de estudio o investigación. Acá nos está diciendo de que nosotros podemos también redireccionar o dirigir para qué se va a usar lo que yo estoy donando. ¿Sí? Quiero donar el riñón derecho y el izquierdo a la Facultad de Medicina para que me hagan una inyección corrosión y me puedan estudiar cómo está irrigado el corazón, el riñón. ¿Sí? Entonces, podemos manifestar si queremos donar o no queremos donar. Podemos restringir qué órganos o tejidos podemos donar, ¿sí? Y podemos condicionar la finalidad de la donación. Puede ir para estudios, ¿sí? Para investigación con fines académicos, o puede ser hacia otra persona, o hacia ambos, o con ambos fines. Ahora, de no encontrarse restringida, ¿sí? La voluntad de donación, ¿qué pasa? Se entiende por comprendido todos los órganos y tejidos y ambos fines. ¿Se entiende lo que quiere decir esta oración? Es que si yo no expreso mi manifestación de voluntad, tanto afirmativa como negativa a la donación de órganos, se da por sobreentendido que yo soy donante. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Esto es una de las, o por decirlo de alguna manera, es una de las preguntas troncales que se realiza cuando un docente les dice que hablen de ley de trasplantes. ¿Sí? Háblame del donante presunto, háblame, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Bueno, yo les dije que dentro del territorio nacional y dentro de o sea, dentro de la ley de trasplantes de órganos estaba regulado, por decirlo de alguna manera, y enmarcada el protocolo que se utiliza para la determinación del cese irreversible de las funciones encefálicas. ¿Sí? Básicamente lo que quiero decir con esto es que dentro de la ley Justina está enmarcada las características
que uno tiene que determinar para declarar el fallecimiento de muerte, o sea, el fallecimiento de la persona con criterios neurológicos, ¿sí? O el fallecimiento la determinación de muerte encefálica. En la resolución 716 que se hizo en Argentina en el año 2019, se describe todo el protocolo. ¿Y de qué nos habla este protocolo que yo les traigo para que podamos ver? ¿Sí? Nos habla de los criterios de inclusión y qué medios necesitamos para poder declarar a una persona con muerte encefálica. Nos habla del tiempo de observación que nosotros tenemos que tener para poder declarar a una persona fallecida con criterios neurológicos. Así que lo vamos a ir charlando en las siguientes diapositivas. ¿Cuáles van a ser entonces los criterios de inclusión para poder declarar a una persona con muerte encefálica? Tenemos que conocer la lesión, es decir, que tiene que ser una lesión conocida y de una magnitud suficiente que nos dé la clínica para que el paciente lo podamos declarar con muerte encefálica. Tiene que tener una evolución adecuada, ¿sí? Como les habíamos hablado antes, tiene que tener una lesión difusa, por ejemplo. ¿Sí? Lesiones difusas requieren de 12 horas de evolución en el coma apneico y en menores de 6 años se requieren 24 horas, ¿sí? Para poder declararlos. Tiene que tener ausencia de efectos de drogas bloqueantes neuromusculares y depresoras del sistema nervioso central. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está ventilado y lo tengo con una pseudoanalgesia, es decir, que lo tengo con midazolam y fentanilo, ¿sí? En bomba de infusión continua, primero le tengo que retirar estas drogas porque yo no sé si está el paciente, por decirlo muy entre comillas, dormido, sedado, ¿sí? Por las drogas que le estoy administrando, o si realmente tiene una muerte encefálica, ¿sí? Y lo que dice el protocolo, no me acuerdo si lo puse en la diapositiva, pero es que tienen que cumplir 4 vidas medias, ¿sí? Una vez que se cumplen las 4 vidas medias de las drogas, ahí se realiza un dosaje de los metabolitos, ¿sí? De estas drogas para que se demuestre que no están en condiciones tóxicas, ¿sí? La temperatura central tiene que ser igual o superior a 32 grados, lo ideal sería que quede entre 36, ¿sí? Mayor a entre 35 y 36 grados, mayor a 35 grados. Ausencia de disturbios metabólicos o endocrinos, ¿sí? Claramente. Y la TA sistólica tiene que ser de al menos 90 milímetros de mercurio o mantener una TAM mayor a 60, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente no tiene que estar chocado. A mí no me sirve que un donante esté chocado. Y se excluyen los menores de 7 días. Esto, con la actual ley, ya no está más, ¿sí? Ahora, ¿cuáles van a ser? Estos son los criterios nuevos que se observan en el protocolo, ¿sí? Mayores de 6 años, yo lo tengo que observar 1 hora para poder declararlo con muerte encefálica, mientras que en los menores de 6 años va variando, ¿sí? Desde las 37 semanas de gestación, ¿sí? A los 60 días, lo tengo que observar 24 horas, de los 2 meses a los 2 años, 12 horas, y de los 2 años a los 6 años, 6 horas, ¿sí? Una vez que yo lo tengo en observación durante el determinado tiempo que requiera para su edad, yo lo puedo declarar con muerte encefálica. ¿Cuáles van a ser los medios instrumentales? Que un poco ya se los estuve comentando antes. Podemos realizarle un electroencefalograma, que tiene que tener un trazado plano. Podemos realizarle potenciales evocados multimodales, ¿sí? O somatosensitivos. Podemos realizarle una arteriografía de 4 vasos encefálicos, hay 4 vasos cerebrales, un ecodoppler transcraneal, como lo vimos antes. Recordemos que este método se tiene que repetir a la media hora. Se le puede hacer una angiografía cerebral por radioisotopía, una angiografía cerebral. Se le puede realizar una angiotomografía cerebral multicorte, ¿sí? Que seguimos haciendo básicamente lo mismo, ¿sí? Lo que tenemos que ver es que no exista y no tenga perfusión encefálica.
por cualquier medio instrumental. O, como les dije antes, que es el método que en su gran mayoría se utiliza, el electroencefalograma. El examen se le debe realizar el examen neurológico. Recordemos que para poder declararlo, según la asamblea de Sydney, era que un examen clínico, neurológico y métodos instrumentales. Los métodos instrumentales los vimos recién y el examen clínico neurológico lo vamos a charlar ahora. ¿Qué vamos a ver? ¿O qué puede estar? A ver, el paciente tiene que tener ausencia de toda respuesta encefálica, ¿sí? A cualquier tipo de estímulo, ¿sí? Los reflejos espinales no invalidan el diagnóstico de muerte encefálica. ¿Por qué? O sea, ¿por qué creen que un reflejo espinal no invalida el diagnóstico? Que tiene otro circuito. Discúlpame, a ver, no te escucho. ¿Qué cosa? Porque es por otro circuito. Por otro circuito. El reflejo, sí, queda local, puede ser local. ¿O no? ¿Cómo sería un reflejo local? No lleva... O que la fibra de ese mismo músculo es la que da el reflejo. O sea, si vos tenés algo encefálico, ese reflejo puede estar conservado. Exacto, ¿sí? Por ejemplo, si ¿se acuerdan del reflejo miotático? Sí. Hace unos tiempos que lo hemos visto todos. Bueno, el reflejo miotático tenían el estímulo, la fibra aferente, o sea, el receptor, el estímulo, etcétera, etcétera, la fibra aferente, el centro integrador, que era la médula, ¿sí? La respuesta efectora, o en realidad el sistema efector, y después el músculo que iba a realizar ese reflejo. Eso es a nivel, o en realidad en una histoarquitectura, no, una jerarquía menor, ¿sí? Al encéfalo, porque es un reflejo medular. ¿Se entiende? No es que llega a un centro integrador superior. Yo puedo tener el reflejo miotático presente y puedo tener, por ejemplo, una pérdida de la respiración espontánea, ¿sí? Porque puedo llegar a tener un tumor, una masa, un accidente cerebrovascular a nivel del tronco encefálico, donde me produzca un paro cardiorrespiratorio, me produzca un paro respiratorio, ¿sí? Entonces yo al paciente lo tengo que ventilar, el corazón le sigue funcionando, pero los reflejos los voy a tener presentes, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, Después, perfecto. la abolición de los reflejos del tronco encefálico, claramente porque recordemos que en el tronco encefálico van a estar el centro respiratorio y el centro cardíaco y la apnea definitiva. O sea, yo le saco el respirador, le saco el tubo y el paciente no tiene que ventilar. ¿Cuáles son los reflejos del tronco que tenemos que evaluar en el paciente para poder declararlo con muerte encefálica? Tenemos que hacer los reflejos pupilares. Las pupilas tienen que estar en forma determinada, midriáticas, reactivas a la luz, ¿sí? Tenemos que constatar la ausencia de sensibilidad y respuesta motora facial. Los reflejos corneanos tienen que estar abolidos. El reflejo mandibular tiene que estar abolido. La ausencia de la mueca, el dolor tiene que estar disminuida, ¿sí? ¿Cómo los evaluamos? El reflejo pupilar con una luz. La ausencia de sensibilidad de la respuesta motora facial, le apretamos los puntos dolorosos de la cara a nivel supraciliar. El reflejo corneano, le pasamos una gasita o un algodón por la córnea, ¿sí? Y la ausencia de mueca de dolor ante el estímulo tiene el mismo principio de la ausencia de la sensibilidad de respuesta motora facial, ¿sí? Si no me responde al dolor, menos me va a responder a la sensibilidad. Otros reflejos va a ser la ausencia de movimientos oculares espontáneos y reflejos, ¿sí? Vamos a tener reflejo oculocefalogiro sin respuesta, los reflejos oculovestibulares sin respuesta. Acá estaríamos evaluando los ojos de muñeca, ¿sí? Movemos la cabeza y ves que los ojos vayan en contra
del movimiento que nosotros realizamos al paciente siguen los movimientos que nosotros hacemos, ¿sí? Los reflejos vulvares abolidos, el reflejo tusígeno, el reflejo nauseoso y el reflejo deglutorio, ¿sí? El reflejo tusígeno y el nauseoso, cuando el paciente está intubado, se canaliza el tubo endotraqueal, ¿sí? Y se estimula la mucosa de la tráquea. Y tenemos que realizar el test de apnea, o dentro de lo que nosotros conocíamos en el protocolo, nos habla del test de apnea. ¿Qué quiere decir el test de apnea? Que es la ausencia de los movimientos respiratorios, en realidad de los movimientos ventilatorios, cuando el nivel de la presión arterial de dióxido de carbono supera los 60 milímetros de mercurio con una hiperoxigenación previa. Acá no estamos yendo mucho a las ramas, pero yo al paciente lo tengo que hiperoxigenar con claramente oxígeno al 100%. En el protocolo dice que se preoxigena por aproximadamente media hora, ¿sí? Y después se le saca el tubo, ¿sí? O se apaga el respirador. Se observa durante un determinado tiempo y se saca una muestra de sangre arterial. Y se ve qué porcentaje de presión arterial de dióxido de carbono tiene el paciente. Si supera los 60 milímetros de mercurio en esta prueba, la prueba es positiva. ¿Se entiende? Fui muy rápido. Sí, sí, se entendió. Bien, y la ausencia de movimientos respiratorios y la ausencia de movimientos ventilatorios, eso es con la observación, ¿sí? Lo desconectamos, lo destetamos al paciente y le observás el tórax, ¿sí? Si no hay movimientos ventilatorios, la prueba es positiva. Esto era lo que habíamos charlado en unas diapositivas previas, ¿sí? La hora de la muerte va a ser aquella en la que se constata por primera vez los signos que permiten certificarla. ¿Estamos? Entonces, la hora de fallecimiento, ¿cuál va a ser? La hora donde yo constato que el paciente tiene muerte encefálica. ¿Sí? Más allá de que lo tengo que evaluar durante 6 horas o tengo que repetir la prueba si le estoy haciendo un Doppler transcraneal a la media hora, yo no le voy a poner la hora de fallecimiento o la constatación de óbito en la última vez que constaté el Doppler transcraneal, sino la primera vez que yo puedo constatar los signos de fallecimiento, ¿sí? Y acá nos vamos a meter, a ver si vamos a meternos un poquito en qué órganos se pueden trasplantar. Y ahí tenemos que hacer dos distinciones. Órganos que pueden ser a partir de un donante cadavérico, es decir, que sea una persona que se constate el fallecimiento bajo criterios de muerte encefálica, ¿sí? O bajo criterios neurológicos. Y en este caso, el paciente va a estar o sea, va a estar muerto porque va a tener una constatación de óbito, pero va a estar a corazón batiente, ¿sí? Entonces, yo en esta persona, en este paciente fallecido, donante cadavérico, ¿sí? Voy a poder sacarle, o voy a poder trasplantarle mejor, o va a poder donar corazón, los vasos, los grandes vasos, las válvulas cardíacas, el pulmón, el hígado, los riñones o los uréteres, el páncreas, el intestino, los huesos, la piel, el globo ocular, el oído, la dura madre, ¿sí? Las meninges en realidad, los dientes, los nervios y médula ósea, ¿sí? Básicamente voy a poder sacarle todo al paciente o a la persona fallecida, ¿sí? Es más, cuando posteriormente, generalmente estos pacientes o las constataciones de fallecimiento bajo criterios neurológicos, en su gran mayoría, no quiero ser totalitario, pero en su gran mayoría son politraumas, ¿sí? O TEC graves, que pasan en vía pública y al pasar en vía pública tienen. O sea, uno en el hospital o en la guardia, etcétera, etcétera, le tienen que dar hay que darle intervención policial. Al darle intervención policial,
Posteriormente, cuando esa persona se le realiza la ablación de órganos, el cuerpo no se le devuelve a la familia, ¿sí? Va a morgue judicial y se le practica la autopsia. Ahora vamos a ver qué pasa en esos casos. Tiene un donante vivo, ¿sí? Es decir, que una persona viva le va a donar a otra persona viva, se acorta la cantidad de órganos o tejidos que pueden trasplantarse. En general tienen que ser órganos pares o segmentados, como para que ustedes se den una idea y no lo estudien de memoria. Por ejemplo, el riñón, los uréteres, ¿sí? Los elementos osteoarticulares, los órganos dentarios, la córnea en ojos enucleados, la médula ósea, el páncreas es muy raro, ¿sí? El hígado es un segmento, el pulmón, ¿sí? Se suma a partir del año 2012 y a partir del año pasado se puede trasplantar intestino, ¿sí? De persona viva a persona viva. ¿Por qué a partir del año pasado? Porque generalmente los trasplantes de intestino no prendían, no salían bien, ¿sí? Los rechazaban. A ver, ¿y qué dice la ley para poder llevar adelante o qué marco le da a los donantes vivos? ¿Sí? Primero tienen que estar relacionados. Dice que se puede trasplantar solo si no causare grave perjuicio a la salud del dador. ¿Sí? O sea que yo puedo trasplantar siempre y cuando yo pueda seguir con vida. A ver, si soy monorreno, no puedo donar un riñón, ¿sí? ¿Se entiende? Va a eso la ley. Y después cuando existan perspectivas de éxito para la conservación a la vida o la mejoría de la salud del receptor. O sea, si yo no le hago un bien al receptor, ese trasplante no se va a realizar. Generalmente, igual, esto se da por hecho, claramente, y solo entra en vigencia la primera premisa que dijimos. Lo que tenemos que conocer, más allá de esto que dijimos, que no hay que, o sea, que no tiene que generar un perjuicio, ¿sí? A la salud del dador y tiene que generar un beneficio a la salud del receptor, ¿sí? Existen otros requisitos que enmarca la ley, y más que nada la ley Justina, ¿sí? Y habla de que pueden ser donantes las personas capaces, que esto lo habíamos visto, ¿sí? Hace un ratito, tienen que ser mayor de 18 años, tienen que tener un vínculo, un parentesco, mejor dicho, antes que un vínculo, ¿sí? Entre el dador y el receptor, que puede ser biológico, es decir, madre e hijo, padre, madre, abuelo, padre, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cualquier vínculo biológico. ¿Sí? Puede tener, como le dije antes, un vínculo adoptivo o por afinidad, ¿sí? Cónyuges o convivientes por 3 años o 2 si tienen pibes. No sé qué cambia, pero así lo enmarca la ley. Y por último, esto se lo puse aparte y no lo marqué cuando hablamos de los órganos que pueden donar las personas, tanto fallecidas o vivas, ¿sí? Lo puse como un capítulo aparte porque la médula ósea es un capítulo aparte. Por ejemplo, los mayores no tienen restricción para la donación de médula ósea, mientras que los menores tienen que ser con parentesco, ¿sí? Y bajo autorización, claramente. Tiene que existir un consentimiento informado que no puede ser menor si el lapso a las 48 horas, es decir, que yo previamente a la cirugía previa a 48 horas como mínimo, el paciente, tanto el dador como el receptor, tienen que haber firmado el consentimiento para dicha práctica, ¿sí? Y tiene que existir una información tiene que ser una información suficiente, tiene que ser clara, tiene que ser adaptada a nivel cultural tanto del dador como del receptor, ¿sí? Donde se enmarquen los riesgos, las secuelas, la evolución, las limitaciones y la mejoría que va a tener el dador, perdón, el receptor, ¿sí? Y cuáles van a ser las consecuencias, por decirlo de alguna manera, o las limitaciones con las que va a quedar
el dador. Y otra de las cosas que tienen que conocer es la revocabilidad ilimitada. Es decir, que si yo me arrepiento de donar un órgano, no importa que yo me arrepienta 10 minutos antes de entrar a la cirugía. No quiero ser dador, no voy a ser dador, me niego a dar un órgano, no me sacan el órgano. ¿Sí? No importa que yo haya firmado el consentimiento informado, no importa de que se hayan cumplido los requisitos, ¿sí? No importa de que me hayan explicado todo, ¿sí? No importa nada. Si yo no quiero donarlo, no lo dono, ¿sí? Se puede revocar en cualquier momento. Eso es súper importante. ¿Se acuerdan el capítulo de Los Simpson donde Homero le iba a donar un riñón al padre y se escapa del sanatorio, se escapa de la clínica? Sí. Sí. Bueno, justo Sí. está hablando de la revocabilidad ilimitada que tiene la ley, ¿sí? Y los gastos generalmente van por, se hace cargo el receptor, si van por parte de cobertura del receptor, si es que no tiene obra social, ni prepaga, ¿sí? Ni ningún servicio de prestación médica, ¿sí? Porque en ese caso se tiene que responsabilizar el servicio de prestación médica que tiene el receptor. Pero tengo una pregunta. Con Sí, el tema de las limitaciones de la diapositiva anterior, eso es solo para donante vivo, ¿no? sí, Ahí va. Y qué sé yo, por ejemplo, mi mejor amigo puede recibir un trasplante mío. Por ley no se lo puedo dar. exacto. Por ley no Eso. se lo puedes dar. Diantres, gracias. Vamos a ver ahora, pues creo que viene en la siguiente diapo, que existe, o por lo menos la ley Justina, suma un concepto que es el término de donación cruzada, ¿sí? Que es cuando, por ejemplo, ahora me estoy spoileando yo solo, pero es, por ejemplo, cuando el dador y el receptor no son compatibles. ¿Sí? Lo que se puede hacer es contactar a otra pareja de dador y receptor, ¿sí? Y se realice la donación cruzada de esos riñones, pero solamente con los riñones, ¿eh? La donación cruzada para las personas compatibles. Perfecto, gracias. En el caso de los donantes cadavéricos, ¿sí? Hablaba o se lleva a cabo esto que habíamos hablado de la manifestación expresa que puede ser, tiene que ser puede ser una manifestación expresa, o en el caso de que no sea una manifestación por escrito o expresa, se entendía como donante presunto, ¿sí? Es decir, que cualquier persona que no tenga por ningún medio que es donante, se lo considera donante. El artículo 19, que era lo que yo les nombraba antes, de la ley 26.066, que se realiza en el 2005, ¿sí? En su artículo 19, habla de esta voluntad, ¿sí? Expresa que tiene el donante. Nos dice que la manifestación clara de su voluntad puede ser afirmativa o negativa, si se puede llevar a cabo puede querer ser donante o puede no querer ser donante. Habla de la restricción, ¿sí? Solo a determinados órganos o tejidos. Esto también lo vimos hace un ratito. Y puede condicionar su finalidad, ¿sí? Para implante, o sea, se lo puedo dar a otra persona, lo puedo donar a estudios, eh, a las facultades, o lo puedo donar para investigación. Y el inciso B habla del donante presunto, ¿sí? En ausencia de las manifestaciones expresas de su oposición, cualquier persona es donante presunto, ¿sí? Para cualquier fin, ¿sí? Se requiere y se respeta el testimonio familiar según el orden de prelación. Y cuando son menores de 18 años, ¿sí? Se necesita la autorización de los padres o del representante legal para poder realizar la donación. Y sí o sí, tiene que haber un acuerdo parenteral. O sea que papá y mamá tienen que estar de acuerdo en que el chiquito pueda donar los órganos. Porque si uno solo se niega, la donación no se realiza. ¿Sí? Y
¿Quién es el que está poniendo los tildes acá en la pantalla? ¿Los puede sacar? Porque yo no los sé sacar. A ver, anotaciones. Borrar. Ahí está, lo estoy sacando. Perdón, doctor, me anda mal el celular y se me tilda, entonces cliqueo todo. No hay problema. Ahí vamos. Ahora que yo pueda seguir. Bien. Disculpa, una consulta. Sí, O sea, si tiene más de 18 años, si no tiene firmado ningún tipo de, así de que no quiere donar los órganos, independientemente de lo que digan los padres, se donan. si es mayor de 18 años y no tiene firmado ninguna expresión de voluntad, Claro, sí, eso. es presunto donante, sí, se donan los órganos. Perfecto, gracias. Una pregunta, me quedó una duda porque en un momento decía que se consideraba muerte a partir de las 6 horas, pero después decía a partir de 1 hora. No, no, Pero por ahí una estoy cosa mezclando que las se cosas. considera y otra cosa es el periodo de evaluación, o sea, lo que eran 1 hora, 6 horas y 12 horas y 24 horas es el periodo de observación que uno tiene que hacer Mm, según los distintos rangos etarios, sí, ¿sí? pero después para decir que es muerte son 6 horas. ¿Es Eso es de así? muerte en general con respecto a la ley vieja. Lo que rige actualmente es Es eso, evaluar esa. exacto, mayor de 6 años, 1 hora. Ok, ¿Sí? ok, Bien. ok, joya. Pero Gracias. tengo una pregunta en relación a eso. O sea, ¿pero con un estudio tipo electroencefalograma o solamente las pruebas ya se puede confirmar en 1 hora, digamos? Vos al paciente le haces un electroencefalograma, está plano, lo observás 1 hora, claramente no le volvés a hacer un electroencefalograma, ¿sí? Ahí lo que haces es por medios clínicos, le volvés a evaluar los reflejos, ¿sí? Sí, El que gracias. se tenía que volver a repetir era el Doppler transcranial. Yo si quieren después les paso el protocolo entero para que lo lean. Se lo mando al doctor Mafia y que se lo suba a la página, ¿sí? Pero con esto que estamos hablando ya les alcanza y les sobra, ¿sí? Por lo menos para esta ley, para los trasplantes. Entonces, ¿qué marca o qué cambia esta ley, la ley actual, la ley 26.447, ¿sí? Enmarca o amplía los derechos del donante y del receptor, ¿sí? Habla de la intimidad, de la privacidad, de la confidencialidad. Nos habla de la información que le tenemos que dar a los donantes y a los receptores, ¿sí? Habla o enmarca los traslados, ¿sí? Que son en merced de la urgencia de la ablación, ¿sí? Y nos habla de la cobertura, que estaba siempre resguardado o estaban a cargo del receptor, ¿sí? Nos habla o nos amplía el concepto en realidad lo impone, antes no existía lo que se llama hoy en día como donación cruzada, ¿sí? Recordemos que la donación cruzada era solamente del riñón, ¿sí? Es entre dos parejas, entre donante y receptor, que era lo que habíamos charlado antes, ¿sí? Enmarca los canales de expresión de voluntad. Es decir, si yo quiero ser donante o no quiero ser donante, si yo restrinjo un órgano u otro, o qué finalidad le doy, ¿sí? Para poder expresar la voluntad de todas las acciones que acabo de nombrar, tenemos el INCUCAI, el RENAPER, el correo, Mi Argentina, por ejemplo, ¿sí? Habla del rango etario para la donación de órganos, que tienen que ser mayores de 18 años, ¿sí? Salvo expresión de lo contrario, claramente, y habla de los menores de edad, ¿sí? Que se necesita la autorización del padre, que se encuentre presente, y que tenían que estar los dos padres de acuerdo, ¿sí? Y enmarca algo que vamos a ver ahora un ratito con unos ejemplos, el concepto de muerte. ¿Qué pasa cuando la causa de fallecimiento es una muerte violenta? ¿Sí? Un suicidio, un homicidio o un accidente. Si es que la ley nos dice que se tiene que dar aviso al médico forense,
¿sí? O al médico de policía o a quien cumpla su función dentro de un plazo, ¿sí? Generalmente son 4 horas, para que el médico forense se haga presente en el hospital o en la clínica o en donde se haya constatado el fallecimiento de muerte encefálica, para que él diga qué órganos se pueden trasplantar que no intervengan en la operación de autopsia. ¿Sí? Entonces, sistema de protección. Bueno, dentro de la misma ley podemos decir que básicamente tenemos la plena integración familiar y social de las personas trasplantadas o en lista de espera, si esto lo enmarca y lo redacta la ley, los certificados o las credenciales, esto lo vimos antes, los certificados de persona trasplantada, ¿sí? O de persona ablacionada, porque tienen ciertos beneficios, ¿sí? Una cobertura al 100% de los medicamentos, los estudios, las prácticas de todas las patologías relacionadas o no con el trasplante, ¿sí? Los pasajes se le da una especie de pensión para los transportes, ¿sí? Que pueden ser terrestres o fluviales, por razones asistenciales y siempre, o no, pero pueden llevar un acompañante también gratis, ¿sí? Programas de empleo, de emprendimiento, talleres protegidos, y se les puede brindar una asignación mensual. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las obligaciones o qué cosas tenemos que conocer los médicos? Una de las obligaciones es comunicar al INCUCAI, tener una relación íntima, ¿sí? O por lo menos saber qué es lo que nosotros tenemos que comunicar al INCUCAI para no infringir la ley, ¿sí? Que son las enfermedades tratadas con un trasplante. Si yo tengo un paciente que es candidato a trasplante y no lo denuncio, ¿sí? Nunca se va a dar por enterado el ente, ¿sí? O sea, nunca se va a enterar del INCUCAI y nunca se va a poder llevar a cabo el operativo, ¿sí? La nómina de los pacientes hemodializados y su evolución. Todo paciente que se hemodializa, ¿sí? Que se le realiza una diálisis, tiene que ser informado, ¿sí? Cada 6 meses. Y los casos de muerte encefálica, claramente. Y, obviamente, el consentimiento informado, que recordemos, tiene que ser con un plazo no menor a 48 horas. ¿Y cuáles son las prohibiciones que tenemos en relación a los trasplantes? Como prohibiciones vamos a tener proceder sin consentimiento informado, sigo habiendo manifestado la negativa, es decir, que si una persona de manera voluntaria y expresa manifiesta la negativa a la donación y yo lo parto y le saco los riñones, claramente estoy infringiendo la ley, ¿sí? Es una de las prohibiciones que nosotros tenemos. Los internados en instituciones psiquiátricas, las mujeres en edad gestacional, ¿sí? Sin previo examen de embarazo, y efectuar contraprestaciones o recibir beneficios por realizar una ablación, ¿sí? Un trasplante. Las mujeres en edad gestacional, esto ya lo discutimos, efectuar contraprestaciones o recibir beneficios también, inducir o coaccionar al potencial donante, ¿sí? Yo no puedo obligar a una persona a donar un órgano o a sacar un órgano. Haber asistido o haber tratado al fallecido en su última enfermedad o haber diagnosticado su muerte. Recordemos que esto también lo enmarcaba el protocolo para determinar el fallecimiento con muerte encefálica, ¿sí? No puede ser el médico tratante, ni tampoco parte del staff del equipo de ablación de órganos. Y otra de las prohibiciones es anunciar o publicar las actividades enunciadas por esta ley. Yo, siendo médico, no puedo anunciar o publicar las ablaciones o los pacientes que yo trasplanté o no trasplanté, salvo que el paciente lo haga público, ¿sí? Ahí sí se puede. A ver. ¿Cuáles son las causas médicas para la exclusión de la ablación de órganos? Claramente las neoplasias y los tumores. No, a los pacientes que tienen tumores no podemos trasplantarlos, los pacientes que están infectados no podemos trasplantarlos porque la infección se va con el órgano y va a ir hacia el receptor. ¿Sí? Pacientes con HIV, sífilis, tuberculosis, hepatitis, encefalitis. ¿Sí? Esto lo vimos también en la clase pasada cuando
vimos la ley nueva de SIDA, las colagenopatías, el síndrome de Guillain-Barré, el síndrome de Reye, ¿sí? Población de riesgo para HIV. Y también tenemos que conocer cuáles son las causas específicas, ¿sí? Para la exclusión de los trasplantes. Cuando hablamos del corazón, si no se pueden trasplantar, si el paciente había tenido un traumatismo cardíaco, si había tenido una cirugía previa, si había tenido una inyección intracardíaca, si había tenido miocardiopatía, si serologías positivas, por ejemplo, para toxoplasmosis, si o pacientes chacásicos. Cuando hablamos de pulmón, si sufrió un traumatismo torácico, si había tenido un edema agudo de pulmón, si sufrió una infección pulmonar o tiene una patología pulmonar previa. Cuando hablamos del hígado, claramente fíjense que prima, sí o se priorizan los traumatismos, tanto cardíaco, torácico como abdominal. Hipertensión severa, hepatopatías, esteatosis hepática, cirrosis hepática, alcoholismo crónico, etcétera, etcétera, etcétera. El riñón, ¿sí? Cuando tiene nefrouropatías previas, poliquistosis renal, ¿sí? La diabetes mellitus, la hipertensión arterial no controlada, páncreas es muy raro, ¿sí? Pero claramente si tengo una pancreatitis o una diabetes no voy a poder trasplantar ese páncreas. Las córneas, si tengo un retinoblastoma, un tumor conocido del ángulo anterior o una flaritis, activo conjuntivitis, antes de ablacionar, si voy a nuclear el ojo para poder sacar la córnea, claramente no voy a poder donarla. Hueso, si tengo osteomielitis, ¿sí? Si hay altas dosis de irradiación, leucocitosis mayor a 20.000, ahí nos está hablando de que hay una infección y también por ese lado ya tenemos la exclusión para la donación, ¿sí? Si tengo cierto tipo de dermatitis o quemaduras más del 20% de la superficie corporal total, los huesecillos del oído, si tengo otorragia, ¿sí? U otorrea. Fractura de la base cráneo, que claramente no voy a poder donar los huesos del oído, pero el resto de los órganos me va a venir joya. Y tenemos que conocer que existen sanciones si no se cumplen, si no respetamos las obligaciones o si realizamos o incumplimos alguna de lo que estuvimos nombrando como prohibiciones, ¿sí? Vamos a tener, o nos van a sancionar de 5 meses a 5 años de prisión, quien ofrezca beneficios por ser dador o para obtener órganos, ¿sí? O quien lo intermedie, o sea, si yo contacto a una persona que quiere donar un órgano para obtener un beneficio con otra persona que lo quiere recibir por lo mismo, si yo también, o la ley eh, va a caer sobre mí, ¿sí? 2 a 6 años de prisión al que extraiga indebidamente órganos o tejidos en seres humanos vivos, ¿sí? Valga la aclaración de que estén vivos. Y multa de 500 a 5.000 pesos en inhabilitación especial de 6 a 2 años, ¿sí? Al oficial público que haga exactamente lo mismo, ¿sí? Que no requiera la voluntad positiva o negativa a personas que tramiten ante ellos. Lo mismo, esto es para nosotros, ¿sí? El que no comunique, ¿sí? Los pacientes que estén en hemodiálisis, ¿sí? Porque ahí estaríamos incumpliendo una de las obligaciones que nosotros tenemos, ¿sí? Y que también no comunique las enfermedades pasibles de ser tratadas por trasplantes o que no denunciemos o no comuniquemos los pacientes que tienen muerte encefálica, ¿sí? Para poder ablacionarlos. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Es una No. clase relativamente corta. Yo, Ya está. Matías, tengo dos Che, dudas. las sanciones económicas, perdón, si ibas a No, decir algo. olvídate, se van ajustando, se van ajustando. Está. Gracias. No, Yo no, tengo 500 pesos hoy en día no es nada. Sí, yo Sí, tengo una duda con respecto a esta clase y otra con respecto a otra. Con respecto a esta clase es que en los donantes menores de 18 que requieren la sí, autorización de ambos padres, es sí, solamente cadavéricos, me imagino. O sea, obviamente, sí, sí. o sea, no puede haber donador vivo menor de 18, por ejemplo, renal.
No, sí para médula ósea. Ok, excelente. Y después con respecto a otra clase, es que me quedó la duda de que yo el día que un médico no puede ejercer si tiene infecciones que puede contagiar, por ejemplo, HIV. ¿Cuál era la Sí. justificación para que un médico pueda ejercer aún teniendo HIV? No, eso quedó viejo. No es Ah, claro, que la hay nueva ley lo cambia. Ok. exacto, no hay una justificación para poder ejercer. Es que claramente una persona que tiene HIV, primero que ahora con, con los tratamientos puede haber una seronegatividad, ¿sí? O sea, que puede no transmitir la infección. Y segundo, de que si, por ejemplo, yo tengo HIV, yo no me voy a pinchar y después salir a pinchar a mis pacientes. O sea, sería un paciente totalmente psiquiátrico, psicótico. No tendría ni que tener matrícula. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. No. Bueno, y por último, les traigo algunos ejemplos. Fíjense cómo a nosotros nos llegaban, sí, o nos llegan, mejor dicho, un oficio judicial que dice: tengo el agrado de dirigirme a usted en actuaciones sumariales tanto, caratuladas tanto, que no nos interesa, con intervención del juzgado de rogatoria, el doctor tanto, sí, el juez, sí, secretaría del doctor Bustos, el secretario, los teléfonos tanto del juez como del secretario, para que nosotros tenemos que hacer de intermediarios entre lo que es las oficinas judiciales y los servicios del INCUCAI. Piense que el médico forense se tiene que presentar a el lugar donde esté el paciente con fallecido con muerte encefálica para que se pueda realizar la evaluación de los órganos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener los datos del juzgado, los datos del juez, los datos del secretario del juez, el teléfono, ¿sí? Y los datos del paciente. ¿Qué le pasó a ese paciente? ¿Cuándo se murió ese paciente? ¿Y dónde está? Si no, no nos podemos apersonar, ¿sí? Ahí dice, donde resulta el damnificado de quien en vida fuera tal y tal persona con documento de identidad tanto, de 53 años de edad. Otro de los requisitos para la donación es que tiene que ser menor de 70 años. ¿Sí? Eso no me acuerdo si se los dije. De 53 años de edad con fecha de nacimiento tanto, de nacionalidad tanto. Ahí tengo los datos filiatorios de la persona. Atento a ello y por así haberlo dispuesto el magistrado interventor, se solicita que se haga presente en el sanatorio tanto un médico legista de la Memoria Judicial, a fin de que conjuntamente con la coordinación del INCUCAI, ¿sí? Acá tenemos el coordinador del INCUCAI, el número de teléfono, pueda seleccionar los órganos a ablacionar y que esto no perjudique el resultado de la autopsia, ¿sí? Así nos informa que el damnificado fallecido se encuentra en la sala de terapia intensiva con respiración mecánica, constatado óbito a las 14 horas. ¿Qué nos estaría faltando acá? ¿Qué tenemos que saber con respecto a la constatación de fallecimiento, por El ejemplo? tema de los signos, los últimos signos que se constataron del paciente, ¿no? En este oficio no, sino el día en que fallece. Tenemos la hora, pero no sabemos cuándo muere. Claro. ¿Sí? Después esto lleva a rectificaciones, etcétera, etcétera. Pero piensen que yo necesito que me llegue un oficio judicial con un tiempo menor a 4 horas de la constatación de óbito. ¿Sí? Si, por ejemplo, esta nota me llega a las 17 horas, ya no lo puedo ablacionar. ¿Se entiende la importancia de tener el horario y el día y respetar el tiempo? Perdón, Para ¿cuántas horas eran? 4 horas. Dijiste, discúlpame, ¿dijiste menor de 70 años o de 60? 70. 70, genial. Gracias. Y esto lo que les muestro es el acta de certificación de muerte encefálica. Fíjense que en la imagen que tenemos, perdón las imágenes, pero me avisaron tarde que tenía que armar esta clase y les quería traer, aunque sea unos ejemplos, para que vean cómo es el acta de certificación de muerte encefálica. En la imagen de la izquierda, ¿sí? ¿Quién suscribe? Los médicos, tanto, tanto y tanto, tanto. Acá tenemos los dos médicos, ¿sí? Que certifican la muerte encefálica luego de haber verificado la existencia de todos los signos previstos en el artículo 36 y 37, que son los que vimos anteriormente. Certifican el fallecimiento de la persona, si el nombre de la persona, el número de DNI, el sexo, la hora de fallecimiento y el día.
La documentación corresponde archivada, bueno, bajo, bueno, esto me olvidé, no lo vean, no lo vean, me olvidé de tacharlo, ¿sí? Pero este papel o este documento que tenemos, mejor dicho, en el lado izquierdo de la pantalla es el acta de certificación de muerte encefálica que estábamos hablando recién, ¿sí? Y hacia la derecha, fíjense que el coordinador del INCUCAI tiene que informar que, por qué medio se comunicó. ¿Sí? Se lo tiene que informar al juez que está llevando la causa, ¿sí? Que está llevando la intervención. Señor juez, señora jueza, tengo el agrado de dirigirme a usted, vean esto, a vuestra señoría, estamos en el año 2024 y le seguimos diciendo vuestra señoría, en mi carácter de director del Instituto de Trasplantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de solicitar la autorización para la ablación de órganos y tejidos de quien en vida fuera la persona, conforme a lo mismo de la ley que vimos antes, se deja constancia que siendo el fallecido donante, el Instituto de Trasplantes, etcétera, 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 asimismo se deja constancia que de no ser viables los órganos y o tejidos ablacionados, se elevará a vuestra señoría el informe de descarte garantizado la trazabilidad de los mismos, ¿sí? Y fíjense que lo importante es esto, la firma y el sello del coordinador del INCUCAI y por qué medio se le informó a la familia, ¿sí? Acá dice por llamado telefónico. O sea, los dos documentos que debemos reconocer es este, que es el acta de muerte encefálica, y bueno, el de la derecha lo hace el coordinador del INCUCAI. Y esto es el acta de ablación de órganos. Una vez que nos llega el oficio judicial, ¿me van siguiendo todo el caminito? Sí, sí. En el hospital está la persona que tiene la muerte encefálica. Primero tuve que hacer la determinación de muerte encefálica. O sea, lo tengo que declarar con muerte encefálica a la persona, con los medios clínicos y técnicos que yo quiero utilizar. ¿Sí? Lo declaro con muerte encefálica. Llamo y doy intervención para que se active el protocolo de trasplantes. La policía, en conjunto con el fiscal o el juez, en conjunto con el coordinador del INCUCAI, van a mandar el oficio a la morgue judicial. El primer oficio que vimos antes, diciendo que que se apersone el médico forense a tal lugar para que pueda verificar cuáles son los órganos que se van a poder sacar, ¿sí? Y que no tengan, que no perjudiquen la operación de autopsia. Una vez que tenemos todo esto, la certificación de muerte encefálica, la constancia de que el familiar, o sea, que lo que vimos esto, que se le comunicó al familiar, es uno de los tipos de consentimientos que también tenemos. El médico forense se apersona a la institución donde se va a realizar la ablación de órganos y realiza un acta, ¿sí? Y este acta después se lo manda nuevamente al juez para que sepa cuáles son los órganos que no vamos a tener en la operación de autopsia. ¿Se entiende por qué es toda esta vuelta que se da? Y en este acta va a aparecer la fecha y la hora, ¿sí? Donde se produjo la comunicación. ¿Se acuerdan que había fallecido, si no me equivoco, a las 14 horas? La comunicación se entabló a las 16 horas. Ahí tuvimos 2 horas. El organismo a cargo, ¿sí? El coordinador, claramente, que estuvimos hablando antes, la comisaría que está a cargo, en este caso era la 14B, si no me equivoco. 14B es Fernández y alrededores, ¿sí? Hospital Fernández y alrededores. Datos del donante, ¿dónde estuvo? En la clínica Zabala, sí, ahí cerquita. Fecha y hora, claramente del ingreso, el diagnóstico, ¿sí? Un politraumatismo, un TEC grave, la fecha y hora del fallecimiento, bueno, la historia clínica, según el acta de certificación de muerte encefálica, bueno, ahí claramente se tilda porque el paciente había tenido una muerte encefálica, y después, por último, se pone cuáles son los órganos que se pueden donar, ¿sí? En este caso fue corazón, hígado, páncreas, riñones, piel, hueso y vaso, ¿sí? Firma, sello y listo. Otro caso.
Eh, También era un paciente que había tenido un politrauma. Vamos a esto que así no les leo todo esto porque me van a cagar a trompadas. Había tenido un politraumatismo, ¿sí? Con un TEC grave claramente, traumatismo cerrado de tórax. Hizo una neumonía aspirativa, una insuficiencia renal y después fallece por una miocardiopatía. Lo mismo, ¿sí? Se entabla la comunicación telefónica, la, se activa el operativo de trasplante, se comunican con el médico forense, se apersona el médico forense a la institución, se firma, se redacta el acta de ablación y se practica la ablación, ¿sí? Una vez que se practica la ablación, se extraen 2 muestras de tubo de sangre seco, ¿sí? Para serologías y se envía el cuerpo con la historia clínica, los tubos de sangre y la diferente documentación a la morgue judicial para que se pueda realizar la operación de autopsia. ¿Sí? Y después teníamos el otro caso, es cuando la persona a trasplantar, o en realidad la persona a ablacionar, no tiene criterios de muerte encefálica, sino que fallece por un paro cardiorrespiratorio. Sí, esperen que vamos acá. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a tener a un paciente en paro cardiorrespiratorio. Vamos a constatar el óbito. Como medidas primarias, lo que tenemos que hacer es levantar la cabeza, inclinarla a unos 40 grados, ocluir, ¿sí? Los ojos, ocluir los párpados, se ponen gasas con solución fisiológica, se extraen 2 tubos de sangre y se da aviso al ente, ¿sí? Al ente regulador. Y el ente regulador vuelve a activar todo el operativo que habíamos visto antes, ¿sí? Y fíjense, para la donación de córneas, las contraindicaciones son mayor a 70 años, sí, que tenga arco senil, que haya tenido infecciones virales activas, enfermedades oncohematológicas y la causa de muerte desconocida, o internación mayor a 30 días. Y esto es uno de los algoritmos, ¿sí? Que hay en la gran mayoría de los hospitales. Yo se los traigo acá para que lo vean, porque a mí me hubiese encantado que me muestren todo esto cuando cursé la materia. Cuando cursé la materia y cuando estuve en la carrera o en los distintos tipos de rotaciones. Esto no lo ven, sino llegan a las residencias y no saben qué carajo hacer. No sabemos. Cuando tenemos un paciente fallecido, ¿sí? Se tiene que realizar la comunicación que se, que se pacta o que habíamos visto según la ley 27.447, que es la ley Justina, ¿sí? Con el ente regulador, ¿sí? Con el Instituto de Trasplantes. Ahora, tengo pacientes con criterio clínico de muerte encefálica. ¿Cuáles van a ser los órganos los potencial órganos para la donación? Los que ya vimos antes, ¿sí? Y en caso de paro cardíaco irreversible, las córneas, válvulas cardíacas, piel y vasos y huesos, ¿sí? Generalmente lo que más se llega a donar por las características de los pacientes hospitalizados, ¿sí? Son las córneas, porque rápidamente se puede llegar podemos tomar medidas básicas como tapar los ojos, ponerle gasas y solución fisiológica, ¿sí? Le sacamos 2 tubos de sangre, se llama al ente regulador y se le extraen las córneas. De vuelta, así aplicar gasas embebidas de solución fisiológica, colocar la cabecera en 40-45 grados, tomar muestras de sangre, ¿sí? En tubo seco para serología, esto también se lo dije antes, no enviar el cuerpo a la morgue, claramente porque tiene que venir el equipo de trasplantes, contactarse con el instituto, y una vez que se realiza el contacto con el instituto de trasplantes o algún centro regulador, ¿sí? Son posteriormente ellos los que después entablan la comunicación tanto con las fiscalías, con las comisarías y con la morgue judicial posteriormente para que nos reenvíen el cuerpo una vez que lo ablacionaron. ¿Sí? Bárbaro. ¿Quedó claro, chicos? ¿Se entendió? Sí, Sí, perdón, yo tengo una sí. pregunta. En Sí. una de las diapositivas que pasaste decía que el paciente estaba en muerte encefálica, creo, con muerte constatada, pero que todavía estaba intubado. ¿Por qué estaba intubado todavía? Porque
Habíamos dicho cuáles eran los criterios para certificar la muerte encefálica. Tenía que tener pérdida de la respiración espontánea, o sea, el de los movimientos Ajá. ventilatorios, ¿sí? Y después cuando se le realiza el test de apnea, que recordemos que te había que preoxigenar al paciente, ¿sí? Durante media hora, con oxígeno al 100%, se apaga el tubo, se apaga el ventilador, se espera un determinado tiempo y se le extrae una muestra de sangre arterial. Si supera los 60 milímetros de mercurio, la presión arterial de dióxido de carbono, el test de apnea es positivo, ¿sí? Y está dentro de los criterios de inclusión para la muerte encefálica. Imagínate que si yo le saco el ventilador, el paciente muere. Realmente, o sea, el paciente ya está fallecido legalmente, pero físicamente el corazón y los pulmones siguen trabajando con asistencia mecánica o no, ¿sí? En el caso Sí, de los sí, pulmones es perfecto. con asistencia mecánica. Ahí va, perfecto. Y otra pregunta respecto a eso. Si tengo 4 horas para avisar, para que venga alguien a remover los órganos, o sea, Sí. ¿no pierdo 1 hora esperando a esa hora para hacer la constatación formal o llamo cuando lo evalúo por primera vez y digo, che, se me murió, vení en 1 hora, ¿qué onda? No, no, no. O sea, ustedes lo que tienen que hacer, todo eso después lo va a hacer Incucay. La constatación, ¿se acuerdan que el acta de determinación de muerte encefálica que vimos recién estaba firmado por 2 médicos? Ajá, sí. Esos no lo hacen los médicos del hospital, ¿sí? El Incucay después se encarga de llamar a personas que vengan a certificar la muerte. Ok, No tiene que ser ni parte personal del equipo del Incucay, o sea, ni el equipo de trasplantes, del equipo de ablación, de que yo extraigo los órganos, ¿sí? Ni los médicos tratantes. ok. O sea, el primero que lo ve, que ve los signos semiológicos de que el amigo Claro, está se muerto, es llama, el tratante. El es el segundo, tratante, ese es el tratante. Lo que tiene ah, que hacer claro, el claro, claro. tratante es llamar y avisar, che, tengo un posible donador. Ahí va, ahí va. ¿Sí? Y en realidad los que se deberían encargar, que está enmarcado, regulado por la ley, son los servicios de procuración de órganos y tejidos, pero todos los hospitales no tienen. Entonces, los médicos tenemos que tener la responsabilidad de conocer esto. Perfecto, perfecto. Hola, yo tengo una duda. Sí, En caso de que, por ejemplo, vos tengas, no sé, dos hermanos que son compatibles y se done, por ejemplo, un riñón. sí. Y este hermano, el receptor, no sé, mala suerte, sufre un politraumatismo, pero dejó establecido que ese riñón que fue donado por el hermano, o sea, se lo quede el hermano. Eso, o sea, claro, porque yo había escuchado como que una vez que vos donás un órgano, ya está. Entra al sistema y vos no lo podés, no sé. Es un montón, pero si le pasa algo al receptor, vos no lo podés reclamar. No, no se puede reclamar. Pero si el receptor lo deja, ya lo deja por escrito. Que con un riñón vivís sin ningún tipo de problema. O sea, con muy pocas limitaciones. No, no. O sea, aumenta de tamaño, compensa lo que no funciona o en realidad la falta del otro riñón, ¿sí? Ya va a estar un poco patológico, por decirlo de alguna manera, ¿sí? El riñón que donaste a otro cuerpo. Y además piensen en los mecanismos de histocompatibilidad y los rechazos de trasplantes, etcétera, etcétera. Va a tener otros anticuerpos que después puede ser rechazado por el propio cuerpo. Claro. La verdad que nunca me lo planteé, nunca, sinceramente nunca me lo planteé, debería hablar con gente del INCUCAI y preguntarle este caso particular. No, te paríamos. Nunca me lo planteé, Me había surgido la duda, pero bueno, gracias. no, de nada. Les paso lista, así ya los libero. Consulta. Tenemos que saber los tiempos que se dan de sanción por cada ley en caso de no No, cumplirla. no, 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 lo único que tienen que saber es lo que no pueden hacer, nada más. Yo les pongo los tiempos porque me parece interesante, más los tiempos que
la sanción económica porque eso está completamente desactualizado. Pero, pero no, no tiene que Una ser. pregunta también, o sea, la constatación digamos, de inexistencia de embarazo en curso en mujeres, o sea, un cadáver de una mujer en edad fértil, ¿por qué se hace, digamos? Porque vos, si le sacás los órganos a una persona que está presuntamente embarazada, o sea, le estás declarando primero fallecida a una persona que está embarazada. Ahí lo que deberías hacer es sacar al feto, ¿sí? Al embrión, o- para darle una sobrevida. Si vos no tenés la, la información de que la persona está embarazada, estás cometiendo otro delito. No sé si me explico. Imagínate que vos declarás el fallecimiento de una persona que tiene no sé, un embrión de 5 meses, 6 meses. ¿Qué tendrías que hacer? ¿Solamente declarás el fallecimiento de una? Pausa, que ustedes todavía no vieron aborto ni esas clases. Pero tenés y más si el bebé o el feto está vivo. Claro, ¿Sí? entiendo, pero yo pensé que en ese caso, o sea, es algo que no, o sea, que no sea visiblemente constatable, digamos. Porque Claramente, no, si sí, claramente obviamente. veo que está embarazada, pienso que, bueno, puede salvar la vida del bebé, pero, o O sea, no, o el bebé está muerto y tenés que firmar un certificado de persona nacida muerta, ¿sí? dale, bueno. Una cosa es un nacido muerto y otra cosa es una persona que nace, ¿sí? De manera instrumental o no, respira y muere. Ahí tenés que firmar el certificado de nacimiento y el certificado de fallecimiento. Y tenés que mandar las actas, tanto de fallecimiento y de nacimiento, al registro civil. Son distintos documentos, ¿sí? Es más que nada por un marco legal. ¿Se entiende? Dale, entendido. Más que Perfecto. nada como que para tener datos epidemiológicos también, ¿no? Los datos epidemiológicos, o sea, no van a estar volcados a si está embarazada o no está embarazada, ¿sí? Los datos epidemiológicos son generalmente para las causas de fallecimiento. Tomamos las causas de fallecimiento, si es una muerte violenta o no, para randomizar y hacer estudios de las causas de fallecimiento en la población, ¿sí? En los que son, mejor dicho, causas de fallecimiento inmediata, mediata y tardía, para saber qué cantidad de personas fallece por un accidente, por una muerte natural o por lesiones por homicidio o suicidio, ¿sí? Vale. Pero sí es muy importante el resultado epidemiológico, pero va con el certificado de defunción, eso. Es otra cosa. Bueno, arrancamos. Ávalo, Alfonsina. Hola, presente. Gracias.